Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 2. Hubiera podido decirse, sin margen de error, que George Rockesby, hijo mayor del conde de Manston y conocido por el mundo civilizado como el vizconde de Kennard, era un caballero de temperamento ecuánime. Tenía una actitud tranquila y firme, una mente implacablemente lógica y una manera de entrecerrar los ojos que indicaba, sin lugar a dudas, que sus deseos se cumplirían con fría eficiencia, sus anhelos se ejecutarían con poder y, lo más importante, que todo ello ocurriría según su calculada agenda. También hubiera sido justo afirmar que, si la señorita Sibylla Bridgerton hubiese sabido lo cerca que él estaba de estrangularla, hubiera estado mucho más asustada por él que por la oscuridad que se avecinaba. ¡Qué desafortunado!, manifestó, asomándose para mirar la escalera. George no profirió palabra, pensó que era mejor no hablar. «Sé lo que piensas». Él aflojó la mandíbula el tiempo suficiente como para decir simplemente: «No creo que lo sepas». «Tratas de decidir a quién lanzar desde el tejado, si a mí o al gato». Estaba mucho más cerca de la verdad de lo que hubiera podido suponerse. «Solo quería ayudarte». «Lo sé». Habló en un tono que no invitaba a continuar con la conversación, pero Billy siguió. «Si no te hubiese agarrado te habrías caído». «Lo sé». Billy se mordió el labio inferior y durante un momento celestial él creyó que ella iba a dejar de hablar. Entonces agregó: «Ha sido tu pie». Él movió la cabeza unos centímetros, lo suficientes como para indicar que la había oído. «¿Cómo dices?» «Tu pie». Con un movimiento de cabeza señaló la extremidad en cuestión. «Le has dado una patada a la escalera». George dejó de fingir que la ignoraba. «No estarás culpándome a mí por esto», dijo casi entre dientes. «No, claro que no», respondió ella rápidamente, mostrando por fin un mínimo instinto de supervivencia. «Solo quería decir, solo que tú...». Él entrecerró los ojos. «No importa». Farfulló, apoyó la barbilla en sus rodillas dobladas y contempló el campo. No había mucho que ver. Lo único que se movía era el viento, que anunciaba su presencia a través de las hojas que se agitaban en los árboles. «Creo que nos queda 1 hora antes de que se ponga el sol, quizá 2. «No estaremos aquí cuando oscurezca». Ella lo miró, luego miró la escalera, después lo miró nuevamente con una expresión que hizo que a él le entrasen ganas de dejarla en la proverbial oscuridad, pero se abstuvo, porque, aparentemente, no podía hacerlo. Durante 27 años le habían inculcado todos los preceptos de caballerosidad. Además, no podía ser tan cruel con una dama, ni siquiera con ella. «Andrew debería pasar por aquí dentro de media hora aproximadamente». «¿Qué?», dijo aliviada, pero después se enfadó. «¿Por qué no me lo has dicho antes? No me puedo creer que hayas dejado que pensara que estaríamos atrapados aquí toda la noche». Él lo observó, miró a Billy Bridgerton, su pesadilla desde hacía 23 años. Ella lo fulminó con la mirada, como si él hubiese perpetrado alguna afrenta terrible, con las mejillas coloradas y los labios fruncidos como una rosa indignada. Él respondió, enfatizando las palabras con un tono glacial. «Ha pasado 1 minuto entre el momento en que la escalera ha tocado el suelo y este preciso instante en el que estoy hablando. Dime, por favor, ¿cuándo se suponía que tu iluminador análisis del movimiento que ha hecho que mi pie tocara la escalera debía brindarte esa información?» Las comisuras de la boca de Billy se movieron, pero no llegaron a esbozar una sonrisa de suficiencia. No fue nada que indicara sarcasmo. De haberse tratado de otra persona, él habría pensado que se sentiría incómoda o quizá avergonzada, pero a Billy Bridgerton no le incomodaba ninguna circunstancia. Ella simplemente hacía lo que le placía sin importar las consecuencias. Lo había hecho toda su vida y en general había arrastrado a todo el clan Rockesby en sus andanzas y, por algún motivo, todos la perdonaban siempre. Tenía esa forma de ser, no exactamente encantadora,
sino dueña de una seguridad alocada e imprudente que atraía a los demás. La familia de ella, la familia de él, todo el maldito pueblo, todos la adoraban. Tenía una sonrisa ancha y su risa era contagiosa. ¿Cómo era posible, por todos los cielos, que él fuese la única persona en Inglaterra que se diera cuenta del peligro que ella representaba para la humanidad? Ese tobillo torcido no era el primero, también se había fracturado el brazo, de manera espectacular, típico de ella. Billy tenía 8 años y se había caído de un caballo. El animal estaba castrado y poco adiestrado, y ella no tenía por qué montarlo, menos aún intentar saltar un cerco con él. El hueso se había curado a la perfección. No podía ser de otro modo. Billy siempre había tenido la suerte de los tontos. Y pocos meses después había vuelto a las andadas, sin que nadie la regañara. Nadie la había amonestado cuando había montado a horcajadas y en pantalones, sobre el mismo maldito caballo castrado y por encima del mismo endemoniado cerco, y cuando uno de sus hermanos menores intentó imitarla, se dislocó el hombro. Todo el mundo se había reído. Sus padres y los padres de Billy habían meneado la cabeza y se habían echado a reír, y a nadie le había parecido prudente bajar a Billy del caballo, ponerle un vestido, o mejor aún, enviarla a una de esas escuelas para niñas en las que les enseñaban bordado y buenos modales. El brazo de Edward quedó colgando del hueco de la articulación, y el ruido que hizo cuando el mozo de caballos lo volvió a acomodar. ¡Ugh! George se estremeció. Era el tipo de sonido que uno sentía más que oía. Había sido espantoso. ¿Tienes frío?, preguntó Billy. Él sacudió la cabeza. Aunque probablemente ella sí tuviese frío, la chaqueta de él era bastante más gruesa que la de ella. ¿Y tú? No. La observó detenidamente. Era la clase de mujer que intentaba arreglársela sola y se negaba a permitirle a un caballero comportarse como debía. Si tuvieses frío, ¿me lo dirías? Ella levantó la mano como si hiciera un juramento. Te lo diría, lo prometo. Él se conformó con la respuesta. Billy no mentía y tampoco rompía sus promesas. ¿Andrew estaba en el pueblo contigo?, quiso saber Billy, mirando el horizonte con los ojos entrecerrados. George asintió con la cabeza. Hemos tenido que visitar al herrero. Después él se ha quedado hablando con el vicario y yo no quise quedarme a esperar. Claro que no. Él giró la cabeza repentinamente. ¿Qué quieres decir? Ella abrió la boca, luego dudó un momento antes de responder. En realidad, no lo sé. Él la miró con el ceño fruncido y luego volvió a mirar el tejado porque no había nada más que hacer en ese momento. Él no solía sentarse a esperar. Entretanto, como mínimo, podía examinar el dilema, volver a evaluar los daños y... No podemos hacer nada, dijo Billy con aire risueño. No sin la escalera. Ya me doy cuenta. ¿Estabas mirando a tu alrededor?, siguió ella encogiéndose de hombros. Como si... Sé muy bien lo que hacía. Los labios de Billy se fruncieron junto con sus cejas, que se enarcaron de esa forma típica e irritante tan propia de los Bridgerton, como si estuviese a punto de decir: Adelante, piensa lo que quieras, yo sé más que tú. Permanecieron en silencio durante un momento, y luego, en un tono de voz más bajo del que él estaba acostumbrado a oír de ella, preguntó: ¿Estás seguro de que Andrew pasará por aquí? Él asintió con la cabeza. Su hermano y él habían ido caminando desde Craig House. No era el medio de transporte acostumbrado, pero Andrew, que acababa de ser nombrado teniente en la Marina Real, se había fracturado el brazo haciendo alguna tonta proeza frente a la costa de Portugal y lo habían enviado de regreso a casa para que se recuperase. Para él era más fácil caminar que montar, y además el día estaba precioso. Va a pie. ¿De qué otra manera iba a pasar por aquí? Hay muchos senderos por esta zona, pero para llegar a nuestra casa todos son más largos. Billy la dio la cabeza y contempló el campo. A menos que alguien se haya ofrecido a llevarle. Él se volvió lentamente hacia ella, anonadado ante su falta de... todo, en su tono,
pero no lo había dicho con ánimo de aventajarlo, ni de discutir, ni siquiera con la más mínima preocupación. Solo había sido un comentario singular y natural. He aquí una posibilidad desastrosa. Bueno, es cierto, añadió, encogiéndose de hombros. Todo el mundo quiere a Andrew. Era verdad. Andrew tenía esa clase de encanto despreocupado y relajado por el que todo el mundo lo quería, desde el vicario del pueblo hasta las camareras del bar. Si alguien fuera en su misma dirección, se ofrecería llevarle. Vendrá caminando, dijo George con firmeza. Necesita hacer ejercicio. El rostro de Billy adoptó un semblante dudoso. ¿Andrew? George se encogió de hombros. No quiso ceder, aunque Andrew siempre había sido un excelente atleta. Querrá respirar el aire fresco por lo menos. Ha estado encerrado toda la semana. Madre ha insistido en que beba caldo y haga reposo en cama. ¿Por un brazo fracturado? El resoplido de Billy se transformó en risa. George la miró con el rabillo del ojo. ¿Te alegra la desgracia ajena? Siempre. Él sonrió a pesar de sí mismo. Era difícil ofenderse cuando él mismo había pasado la semana anterior disfrutando, o más bien, fomentando la frustración de su hermano menor. Billy cambió de posición con cautela, doblando las piernas para poder apoyar la barbilla en sus rodillas. Cuidado con el pie, advirtió George casi distraídamente. Ella asintió y ambos permanecieron en silencio. George miraba hacia adelante, pero podía sentir cada movimiento que Billy hacía a su lado. Ella se quitó un mechón de pelo de los ojos, extendió un brazo y su codo crujió como una vieja silla de madera. Luego, con la tenacidad que demostraba en todos los aspectos de su vida, volvió a la conversación anterior y dijo: de todos modos, es posible que alguien le haya llevado. Él casi sonrió. ¿Es posible? Ella permaneció callada durante unos segundos más y luego dijo: no parece que vaya a llover. Él miró hacia arriba. Estaba nublado, pero no tanto. Las nubes eran demasiado pálidas como para traer lluvia. Y seguramente nos echarán de menos. Él sonrió irónicamente. A mí por lo menos sí. Ella le dio un codazo, fuerte, tan fuerte como para hacer que éste se riera. ¡Qué espantoso eres, George Rockesby! Pero sonrió mientras lo decía. Él volvió a reírse entre dientes, sorprendido por lo mucho que disfrutaba de esa tenue efervescencia en su pecho. No estaba seguro de que él y Billy pudieran considerarse amigos. Se habían peleado demasiadas veces para hacerlo, pero ella era como de la familia. No siempre era algo bueno, pero en ese momento sí lo era. Supongo que no hay ninguna otra persona con la que prefiriese estar atrapada en un tejado. Él giró la cabeza hacia ella. Vaya, señorita Bridgerton, eso ha sido un halago. No es evidente. Viniendo de ti. Ella sonrió con su simpática manera de torcer la boca. Supongo que lo merezco, pero ya sabes, eres muy confiable. Confiable. Ella asintió. Muy confiable. Él frunció el ceño, aunque no supo por qué. Si no me hubiese torcido el tobillo, continuó Billy con aire risueño, estoy segura de que habría encontrado la manera de bajar. Él la observó con evidente escepticismo, aparte de que eso no tenía nada que ver con el hecho de que él fuera confiable. ¿No acabas de decir que está demasiado alto para saltar? Bueno, sí, respondió, haciendo un gesto de indiferencia con la mano. Pero habría pensado en alguna otra cosa. Por supuesto, dijo él, principalmente porque no tenía energía para pensar en otra respuesta. Lo que quiero decir es que mientras esté aquí contigo... El rostro de Billy se tornó pálido. Hasta sus ojos, que normalmente eran de un tono marrón impenetrable, parecieron palidecer un tono más. A George el corazón le dio un vuelco. Nunca, jamás, había visto a Billy Bridgerton con esa expresión en el rostro. Estaba aterrorizada. ¿Qué sucede? Ella se acercó. ¿Tú crees? Él esperó, pero ella parecía no encontrar las palabras. ¿Qué?
Su rostro ceniciento adquirió un matiz verduzco. ¿Crees que alguien podría pensar que nosotros, tragó saliva, que hemos desaparecido juntos? A George se le vino el mundo encima. Por Dios, no. Instantáneamente. Lo sé, coincidió ella con la misma rapidez. Quiero decir, tú y yo, es ridículo. Absurdo. Cualquiera que nos conozca sabrá que jamás. Y sin embargo, esta vez las palabras de Billy no solo se fueron apagando, sino que se convirtieron en un murmullo desesperado. Él la miró con impaciencia. ¿Qué? Si Andrew no aparece como esperamos y a ti te echan de menos y a mí me echan de menos. Ella levantó la mirada con ojos enormes y horrorizados. Tarde o temprano alguien se dará cuenta de que ambos hemos desaparecido. ¿A dónde quieres llegar? Ella se dio la vuelta y se enfrentó a él. Es solo que, ¿por qué alguien no podría suponer? Porque tienen cerebro. Nadie podría pensar jamás que yo estoy contigo a propósito. Ella se sacudió hacia atrás. Ah, bueno, gracias. ¿Desearías que alguien lo pensara? No. Él puso los ojos en blanco. Mujeres. Y sin embargo, se trataba de Billy, la mujer menos femenina que conocía. Ella soltó un suspiro largo y tranquilizador. George, independientemente de lo que pienses de mí, ¿cómo conseguía que su nombre pareciera un insulto? Tengo que pensar en mi reputación, y aunque toda mi familia me conoce muy bien y... Su voz adquirió un matiz reacio. Supongo que confían en ti lo suficiente como para saber que nuestras desapariciones concurrentes no significan nada adverso. Sus palabras se apagaron y ella se mordió el labio. Pareció incómoda y, sinceramente, un poco afectada. Quizá el resto del mundo no sea tan amable. Terminó de decir él en su lugar. Ella lo miró un momento y luego dijo: Exacto. Si no nos encontraran esta mañana por la mañana, dijo George para sí mismo. Billy concluyó la horripilante oración. Tendrías que casarte conmigo.